Buenas tardes, hermanas, ¿cómo están? En esta oportunidad, en esta tarde, deseo compartirles un tema muy importante, ¿no?, para todas, que es el propósito de las pruebas. El título que le puse, propósito de las pruebas, ¿no? El propósito que Dios tiene en las pruebas que pasamos, que nos permite vivir a sus hijas, ¿no? Y vamos a basarnos en la lectura de 1 Samuel, ¿no?, en el tema de Ana, que hoy nos tocaba leer. Pero vamos a hacer énfasis en la prueba, ¿no?, que Ana pasó, en esa dificultad. Y les comento que seguramente ya lo saben, que Ana, en el capítulo 1 del libro de 1 Samuel, dice que tenía un esposo. No lo vamos a leer todo para que no se haga demasiado largo, pero Ana tenía un esposo que se llamaba Elcana, pero a su vez él ya compartía a su esposo con otra mujer. Era una costumbre en ese momento, que se llama Penina, ¿no? Se llamaba Penina, y había una particularidad entre las dos, que Penina le había dado muchos hijos a Elcana, pero Ana no tenía hijos todavía. Y miren lo que dice en el versículo 4, ¿no? Dice que, bueno, era la costumbre acercarse al templo, ofrecer sacrificios una vez al año, y dice que Elcana daba sus ofrendas, sus sacrificios a todos sus hijos, sus partes, a cada uno su parte, en el versículo 4 del capítulo 1, pero en el versículo 5 dice, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, ¿no? O sea, esa imposibilidad que Ana tenía hasta ese momento no impedía poder disfrutar del amor de su esposo, ¿no? Y eso seguramente venía de parte de Dios. Dios estaba comenzando a cumplir el propósito en la vida de Ana a través de esa circunstancia. Y en el versículo 6 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque no le había concedido tener hijos. Y acá, a partir del versículo 7 al 10, vamos a ver el primer propósito que tienen las pruebas en nuestras vidas. El primer propósito que tiene las pruebas es mostrar lo que tenemos en el corazón. Cuánto dispuestas estamos a ser fieles a Dios en momentos de prueba, ¿no? Fieles a Dios en momentos de prueba. Y miren lo que dice en el versículo 7. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Qué situación difícil, ¿no? Que una persona con la cual tenés que compartir algo tan íntimo como tu esposo, o compartir el hábitat de vivir, te irritaba y te esté hostigando todo el tiempo. ¡Wow! Qué situación complicada, qué situación difícil de sobrellevar, ¿no? Y Ana lloraba, porque seguramente se entristecía y no comía, pero no dice otra que tenía otra actitud. Ana lloraba y no comía, o sea, eran actitudes que a ella le hacían mal, ¿no? Porque no comer impide que puedas desarrollarte bien. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, ¿no? Las pruebas, les decía, es para el propósito. Uno de los propósitos de Dios es ver lo que tenemos en nuestro corazón. Y Ana tomó una decisión en ese momento. Dejó de entristecerse, de no comer, de estar deprimida, y se levantó. Hizo algo, se levantó. ¿Y dónde fue? Acudió a Dios. Fue en oración. No se desvió, ¿no? No se desvió a pelear con su hostigadora, digamos. No acusó a su esposo de que podría ser él el que no, por el motivo por el cual ella no podía tener hijos, porque, bueno, la ciencia en ese momento no estaba tan avanzada. Siempre la culpa era de la mujer, y no siempre es así. A veces la responsabilidad de que la mujer no pueda tener hijos es del hombre, y hoy la ciencia está avanzada. O sea, eran distintas situaciones y distintas salidas que Ana pudo haber tenido, pero no, ella donde acudió a Dios, ¿no? Y vamos a buscar un versículo en Deuteronomio 8:2. Damos una vueltita de página. Es un versículo muy conocido y hermoso. 8:2 dice así: y te acordarás
de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, ¿no? Esto le decía Moisés al pueblo de Israel, Dios al pueblo de Israel a través de Moisés, para probarte, para afligirte en ese desierto, ¿no? Para saber lo que había en tu corazón. Y a veces el desierto para muchas de nosotras pueden ser infinidad de cosas. Una relación como la que Ana tenía con Penina, un deseo no cumplido como el de ser mamá, una mala relación en el trabajo, un deseo y ansia de conseguir un trabajo y no tenemos, una enfermedad difícil que estamos transitando, no sé, una enfermedad de cualquier miembro de nuestra familia, o ver a personas amadas como la vida se les va apagando de a poquito y sabemos que es la ley de la vida. O sea, hay distintos desiertos que atravesamos, pero ese es el propósito que Dios tiene, ¿no? Ver lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Qué hacemos en ese momento, no? Y lo importante es que podamos tener a través de las pruebas una mente sabia para considerar que nuestra fe, como dice en 1 Pedro 1:7, vamos a leerlo, que son versículos muy importantes. 1 Pedro 1:7 dice así, que es muy conocido también: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿no? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Pero en el versículo anterior decía, en el 6 de 1 Pedro, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿no? Y las pruebas también tienen el propósito de purificarnos, de limpiarnos, de ayudarnos a madurar, de ayudarnos a buscar, de tener una mente sabia, de pensar y razonar como Dios quiere que pensemos en esas circunstancias, basándonos, por supuesto, en su palabra, ¿no? Y que también podamos pensar y meditar que, como les decía, que las pruebas nos ayudan a madurar, no son destructivas para nosotros. Como dice Romanos 8:28, mas sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Las pruebas no nos destruyen, las pruebas... El propósito de Dios es ver qué hay en nuestro corazón, probar nuestra fe, ¿no? Hay una frase de estudiosos de la química que dicen que una prueba es para ver si un elemento es veraz o no lo es, ¿no? Y así es con nuestra fe, para ver si nuestra fe es verdadera en el Señor, para ver qué es lo que tenemos, en dónde está depositada nuestra confianza, a quién recurrimos, a quién vamos en un momento difícil, ¿no? Primeramente, Ana acudió a Dios, se levantó, dejó de estar deprimida, se levantó y fue al Señor, ¿no? Fue al templo a orar. Y nosotras hoy actualmente, las que somos sus hijas, tenemos un libre acceso al Señor a través de la oración. Toda situación y toda prueba está, y toda relación con Dios, renovar comunión y todo lo demás está a una oración de distancia, ¿no? Y vamos a ver el segundo punto de las pruebas, el segundo propósito, es Ana tuvo, y también es que tengamos una voluntad sumisa a Él, una voluntad sumisa a Dios, ¿no? Porque Dios desea, como les decía anteriormente, nuestra madurez, no es para destruirnos. Y en el versículo 11 dice, vamos a volver a Samuel, 1 Samuel capítulo 1, en el versículo 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, ¿no? Ella no dijo, ay Dios, dame esto. No le exigió en su oración a Dios, le dijo, Señor, si te dignares. Es como que dejó abierto el deseo en su corazón de que Dios haga su voluntad, ¿no? Si el Señor quiere, si vos querés, yo voy a ofrecer a mi hijo para tu servicio en el templo siempre, en toda su vida, ¿no? Ella solamente quería aparentemente ser mamá y esperó en oración, ¿no? Y el tercer punto, el tercer propósito en las pruebas es
madurar nuestro carácter, ¿no? Hacernos crecer. Les decía que las pruebas no son destructivas, nos ayudan a madurar, a crecer y debemos buscar sabiduría en eso. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, decía Santiago, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, ¿no? Busquemos sabiduría que viene de lo alto. Y vamos a ver ese propósito en Samuel capítulo 1, versículo 12 al 16, ¿no? Miren esta situación, qué interesante que vivió Ana, ¿no? Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, miren qué interesante la respuesta de Ana, no se enojó. Miren con qué palabras sabias le respondió, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿No? Y bueno, Elí le respondió después y le dijo, ve en paz. Les decía que uno de los propósitos de las pruebas es madurar nuestro carácter, pulir aquellas cosas. Y yo cuando me leía y meditaba en este devocional, decía, ¿cuántos años habrán pasado? No, busqué información pero no la encontré. ¿De cuántos años pasaron desde que Cana la tomó por mujer? Y me imagino que pasaron muchísimos años, porque Penina tuvo muchos hijos y cada embarazo duró 9 meses, y si lo multiplicamos, habrán pasado muchísimos años. ¿Y cuánto tiempo Dios estuvo trabajando en el corazón de Ana, que llegó a este punto de decir, bueno, Señor, si no me das hijo en todos estos años, con todo lo que estoy pasando, con todo lo que estoy sufriendo, con todas las afrentas, con todas las humillaciones de parte de Penina, y Dios fue transformando su corazón hasta que llegó al punto de decir, Señor, si me das un hijo, lo voy a ofrecer a tu servicio, ¿no? Todos estos años estuvo trabajando seguramente en el corazón de Ana. No tengo la menor duda de eso, ¿no? Dios estuvo trabajando hasta que llegó a ese punto. Y así hace con nosotras en circunstancias que nos pueden tocar vivir o pasar en la vida. A veces no nos damos cuenta porque no recurrimos a Dios y no buscamos sabiduría en ese momento, ¿no? Hasta que Ana llegó a este punto y fue y ofreció a su hijo. Y miren, estaba meditando en algunas características. Les decía que uno de los propósitos es madurar el carácter. Y anoté una lista de características que se pueden ver acá en la vida de Ana, ¿no? Que es digno para considerar si nosotras las tenemos y, bueno, trabajar en eso tomados de la mano del Señor, ¿no? Primero, amaba verdaderamente a su esposo, ¿no? Lo amaba seguramente muchísimo y era correspondida porque Cana tenía un amor especial hacia ella también. Y Ana confiaba en Dios solamente, confiaba en Dios y no buscó otros atajos, ¿no? Y tenía una vida espiritual, porque en el versículo 10 dice que ella oró a Jehová y lloró abundantemente delante de Dios. Y en el versículo 19, después que sale del templo de orar y presentar su petición delante de Dios, dice que levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y se fueron a su casa. O sea que tenía una relación con Dios. Dios estaba en su mente permanentemente. Buscaba su guía, su dirección, ¿no? Tenía una vida espiritual, una vida real de comunión con Dios. Tenía dominio propio, porque cuando Elí la juzgó, la insultó, porque es un agravio, ¿no? Un insulto, decirle estás ebria, más viniendo de un sacerdote del templo. Tuvo dominio propio y respondió con sabiduría. En esta respuesta que leí anteriormente le dijo incluso, no, Señor mío, le habló con respeto a Elí, ¿no? Y dijo con mucha firmeza y en forma concreta lo que a ella le estaba pasando, y usó las palabras justas para responder, ¿no? No significa que no tenemos que responder muchas veces cuando nos agreden, pero sí con las palabras correctas y en el tono correcto, y eso es un tema para trabajarlo en nuestras vidas, ¿no? No tengas a tu sierva, o sea, es bueno, las palabras afables muchas veces
de Hanem evidencia el agravio de los demás, ¿no? Y Ana fue así, tuvo dominio propio de sus emociones en ese momento y tuvo una fe auténtica porque ella confió plenamente en Dios, ¿no? Tuvo paciencia, supo esperar, les decía que habrán pasado muchísimos años. Tuvo paciencia en esperar el tiempo de Dios y también cuando abrió su corazón delante de Dios y mostró realmente lo que tenía y Dios fue puliendo en su vida, halló gracia delante de Dios, ¿no? Era gentil, era amable, fue gentil y amable con Elías e incluso con Penina. ¿Qué situación? Yo no sé si nosotras, en lo personal, en una situación así vamos a estar tan sumisas de que permanentemente una persona con la que nos relacionamos nos esté agrediendo. Generalmente nos defendemos. Ella fue gentil, fue amable, fue humilde, ¿no? Y soportó con temor de Dios toda esa situación, porque la verdad que si le agarraba, yo pensaba, hablábamos con mi hija y le decía, si le agarraba del cuello y le daba un puñetazo, que es lo que más normal, porque un hostigamiento durante años de parte de alguien que convivimos, muchas veces nos lleva a perder el dominio propio, ¿no es cierto? Pero Ana tuvo esa mansedumbre, ese dominio propio, esa gentileza, esa humildad de esperar en Dios, ¿no? Y fue mansa, tuvo mansedumbre, porque, como les decía anteriormente, en el versículo 15, volviendo otra vez, no, Señor mío, le dijo a Elí, ¿no? Y controló su ira, se mantuvo serena, se mantuvo calma. Y también fue agradecida. Y ese agradecimiento lo pudo volcar en el capítulo 2, en ese cántico, ¿no? En ese cántico tan hermoso que nos ha dejado, que el cántico de Ana se lo compara también con el Magnificat de María en Lucas 1, del 46 al 55, que las invito, que no lo vamos a leer ahora, al Magnificat de María, que fue cuando María fue a visitar a Elizabeth y el Señor estaba en su vientre, ¿no? Tiene una comparación, una similitud en la forma de expresarse y de hablar y de engrandecer y agradecer a Dios por ese privilegio, ¿no? Y este cántico Ana lo hizo después de que, ahora vamos a llegar a ese punto, pero lo que yo le quería comentar con el cántico es que ella fue agradecida, ¿no? Fue agradecida. Y en el último punto de las pruebas es que llevemos frutos, llevar fruto, madurar el carácter, ver lo que había en nuestro corazón primeramente, madurar nuestro carácter, hacernos crecer, buscar sabiduría de Dios para llevar fruto, ¿no? En uno de los evangelios dice que el Señor nos eligió para que vayamos y llevemos fruto y ese fruto permanezca, ¿no? Y miren si Ana no llevó fruto, y vamos a ver en el versículo después que salieron del templo, bueno, adoraron, dice que en el versículo 19, y se llegó a Ana y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella, ¿no? Y aconteció que, bueno, quedó embarazada, tuvo un hijo y pasó el tiempo, él lo destetó, no lo vamos a leer todo, y cumplió su promesa al Señor, llevó y lo dejó a Samuel en el templo al servicio de Dios, ¿no? Y lo dejó allí. Y después tuvo ese cántico, ¿no? De alabanza, como les decía anteriormente, de agradecimiento a Dios. Pero les decía que uno de los propósitos es llevar fruto, ¿no? Y miren, Samuel, el propósito que Dios tuvo y cómo trabajó en la vida de Ana en todo este tiempo, ¿no? Cómo trabaja en nuestras vidas, porque tuvo a su hijo Samuel, que fue juez de Israel y fue profeta. Y también en Hebreos 11, el autor el Señor se encargó de que Samuel esté en el listado de los héroes de la fe, ¿no? Qué propósito sublime, qué propósito interesante que tuvo Dios, el Señor, con Ana, ¿no? Ella esperó en Dios, confió en Dios y en esa prueba fue tomada de la mano de Dios para cumplir sus propósitos, ¿no? Y el propósito se lo puedo ver en Samuel, y el Señor la bendijo grandemente. Como les decía anteriormente, su hijo fue juez, profeta y está en el listado de los héroes de la fe. Y nosotras hoy, actualmente, como hijas de Dios, tenemos el fruto del Espíritu, ¿no? En Gálatas 5:22. Dios quiere que, como les decía anteriormente, que llevemos fruto y ese fruto permanezca. Pero y en nuestras vidas también el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Muchas de las cualidades
que tuvo Ana, ¿no? Mansedumbre, templanza, ¿no? Y en Hebreos 13:15, en cuanto a los frutos, vamos a leerlo, a este versículo que es muy lindo. Dice, Hebreos 13:15 dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Dios está esperando que llevemos frutos en nuestras vidas, que el Espíritu Santo obre cada día cambiando y consideremos que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, como dice Filipenses 1:6. Pero también quiere que llevemos fruto y que ese fruto permanezca, y esos frutos de labios que confiesan su nombre, ¿no? Que donde estemos seamos luz, en nuestro trabajo, en el supermercado, entregando un folleto, en nuestros vecinos. Quizás muchas veces no somos bien recibidos, puede pasar, porque en este mundo condenado por la eternidad, la luz y el hablar del Evangelio a veces no es muy bien recibido, ¿no? Y a veces tenemos que ser también sabias en no callar, ¿no? Les decía que el propósito de las pruebas es que busquemos sabiduría de Dios, sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago, ¿no? Y el mundo tiene otro tipo de sabiduría, y sabemos que es un mundo que está condenado. Y muchas veces como cristianas estamos inmersas en este mundo, y nuestra obligación, nuestro deber delante de Dios es hablarles del Evangelio. Y muchas veces somos temerosas por temor a perder, ¿no? La relación quizás en el trabajo, más hoy en estos días con todas las malas influencias desde arriba que se están gestando, ¿no? Hablando en educación, en nuestros hijos. Es muy difícil mantenerse en los principios cristianos, pero sabemos que Dios tiene sus propósitos y está en el control absoluto de cada situación, ¿no? Siempre teniendo frutos de labios que confiesan su nombre, no cambiando la fidelidad a Dios. En las pruebas y en las dificultades, Dios va a ver qué es lo que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Y para terminar, me parecía interesante compartirles, vamos a volver un poquito al Magnificat, al cántico de Ana en 1 Samuel, y ya vamos terminando para que no se haga muy largo. Dice en 1 Samuel, al final del cántico de Ana, que si pueden, leanlo todo, que es precioso, no lo vamos a leer para que no se nos haga demasiado largo, son 11 versículos, y al final, a partir del versículo 9, dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí, ¿no? Les decía que una de las características de Ana fue que fue agradecida, ¿no? Y acá dice, en el versículo 10 dice, y al final, y exaltará el poderío de su ungido. Es la primera vez que se nombra la palabra ungido, Mesías, en el Antiguo Testamento, en el cántico de agradecimiento de Ana. Y otro detalle importante es que Dios la bendijo grandemente también, ¿no? ¿Por qué? Porque en el versículo 21 dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová, ¿no? Samuel estaba al ministro de Dios, y el Dios la bendijo abundantemente, dándole 3 hijos y 2 hijas, o sea que tuvo 6 hijos Ana. Qué bendición, ¿no? Y una comparación para terminar, quería hacerlo en cuanto a Elí y Ana, ¿no? Hablando del fruto. Veíamos que Elí la había juzgado a Ana, la consideró ebria, pero qué interesante que es hacer un contraste. Me pareció interesante mostrarlo entre Elí y Ana. Elí, en el versículo dice que Elí, decía un comentarista, demuestra el fracaso moral de los sacerdotes, del sacerdocio, ¿no? En Samuel 2:12 dice que
el título que tiene mi Biblia dice El pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí era un sacerdote que estaba en el templo ministrando, juzgó a Ana, una mujer atribulada, pero sus hijos no tenían conocimiento de Jehová. Después siguen leyendo la historia, dice que Elí no los había estorbado a sus hijos, eran impíos, no llegaron a conocer a Dios. Y este sacerdote que juzgaba a Ana no llevó fruto delante de Dios, ¿no? No llevó fruto enseñando a sus hijos del Señor, no cumplió el mandamiento de Deuteronomio 6. Vamos a ver Deuteronomio 6, que no recuerdo, es un versículo hermoso. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No, vamos a pasar al 6 para no cambiar. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tu puerta. Como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿no? Elí no cumplió con este mandato de Dios. No les enseñó a sus hijos de la palabra de Dios. Y estaba ministrando en el templo, ¿no? Por eso Elí es considerado como el fracaso moral también de los sacerdotes, la decadencia moral de la religión, digamos, no de una relación con Dios, ¿no? Y Ana fue una buena influencia espiritual para su hijo, porque como les decía, fue juez, fue profeta, a pesar de que estaban en el templo, y seguramente habrán crecido juntos los hijos de Elí con Samuel. Pero el desvarío, el pecado y la falta de temor de Dios y el poco conocimiento de Dios, el nada de conocimiento, porque acá dice que los hijos no tenían conocimiento de Jehová, no fue una influencia negativa para Samuel, porque seguramente la vida piadosa, temerosa de Dios, de su madre, en este caso Ana, hacia Samuel, y que ella asistía al templo una vez al año, nunca dejó de asistir a ver a sus hijos, me imagino, seguramente, ¿no? Habrá sido un hijo especial, porque fue tan amado y tan esperado. Pero lo más importante es que fue una influencia espiritual y halló gracia delante de Dios, ¿no? Y esa gracia que Dios nos da en nuestras oraciones, en la influencia que podemos tener principalmente a nuestros hijos, ¿no? A nuestra familia, a nuestro hablar, porque seguramente Elí era muy indiferente a la palabra, seguramente, por eso no les ha enseñado a sus hijos. Y sus hijos seguramente habrán visto malos ejemplos en sus padres, ¿no? Por eso eran impíos, no tenían en cuenta a Dios. Así que podamos meditar en eso. Me pareció interesante contrastar, ¿no? La actitud de Ana y la actitud de Elí también, ¿no? Si bien estábamos haciendo énfasis en las pruebas, y a veces en las pruebas y dificultades que se pasan o se suceden, podemos encontrar cuestionamientos así, ¿no? Pero sabemos que Dios es el que ve nuestro corazón. El propósito de las pruebas, hermanas, que podamos meditar en esto, que podamos tener ese deseo de que Dios vea que nuestro corazón está trabajando, ¿no? Que permitamos que Dios trabaje en nuestro corazón, que nos sometamos a Él, que podamos tener una voluntad sumisa a Él, a su palabra, que maduremos nuestro carácter y que podamos llevar frutos, sobre todo frutos de labios que confiesan su nombre. Oremos. Señor, gracias por este tiempo y gracias por todo lo que nos das. Bendice nuestras vidas y bendice a cada una de mis hermanas y las pruebas que cada una podamos estar transitando, que podamos hacerlas tomadas de tu mano. Oramos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanas, espero que les haya sido de bendición, como lo fue para mí. Les mando un gran abrazo. Muchas bendiciones. Chau, chau. Buenas tardes.